Bien, vamos a iniciar con el Salmo 103, que es el Salmo de los atributos divinos y el Salmo que nos recuerda quién es el Dios de Israel y al mismo tiempo el Dios de Jesucristo. Bendice alma mía al Señor y misera su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él que perdona todas tus culpas y sana todas tus enfermedades, que rescata tu vida de la fosa y te corona de amor y de ternura. Sacia de bienes tu vejez y rejuveneces como el águila. El Señor obra justamente y defiende a los oprimidos. Mostró sus caminos a Moisés y sus hazañas a los israelitas. El Señor es compasivo y clemente, lento a la cólera, rico en amor, no está siempre litigando ni guarda rencor perpetuo, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Él conoce nuestra hechura, recordando que somos barro. El amor del Señor a sus fieles dura desde siempre y hasta siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza y se acuerdan de cumplir sus mandatos. Bendigan al Señor ángeles suyos, bendigan al Señor todos sus ejércitos, bendigan al Señor todas sus obras. Alma mía, bendice al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, para esta tarde, como ya decía Fray William, tenemos entre nosotros a Fray Edgar Aníbal. Es un fraile que también ha estudiado Sagrada Escritura, que se desempeña en este momento en el Colegio Jordán de Sajonia como síndico, vicerrector, más que síndico, pues, síndico vicerrector, y pues vive y habita en la misma comunidad con Fray William y el Padre Tiberio, que también nos acompaña allá atrás. Bien, le damos la palabra a Fray Edgar Aníbal, que nos va a continuar lo que ya hemos iniciado. Hemos hablado de la misericordia en los sinópticos, la misericordia en San Pablo. La semana pasada, como tuvimos que cambiar, hablamos de la misericordia en las cartas católicas y especialmente nos centramos en la carta de Santiago. Y hoy nos corresponde trabajar la misericordia en los escritos que llamamos joánicos. Ya Edgar Aníbal nos va a introducir en qué son los escritos joánicos y nos llevará a meditar y a trabajar sobre el tema concreto de la misericordia. Bienvenido, Fray Edgar Aníbal. Muy buenas tardes. Nos habíamos visto el semestre pasado con los que estuvieron en la primera parte de la misericordia en el Antiguo Testamento, porque de algún modo, pues los mismos cuatro volvimos a hacer una reflexión sobre la misericordia en el Nuevo Testamento. Y recuerdo un poco lo que William ahora decía al inicio: hacer un estudio sobre la misericordia en la Sagrada Escritura es un trabajo de mucha envergadura, una cosa que requiere tiempo y tal vez un doctorado para tener el espacio propicio de investigar. Por eso, de algún modo, esto es más una introducción a una discusión que puede continuar después. En ese sentido, yo no tengo calculado tanto el tiempo de cerrar y abrir, más bien quiero ir poco a poco, paso a paso con ustedes y ver si esto que preparé, la vez pasada preparé un poco mucho de lo que me quedó sobrando. Esta vez he sido menos ampuloso en preparar muchos temas, he preferido preparar 3 cositas con el objetivo de poder dedicarnos a verlas un poco mejor. En ese sentido, pues yo suelo escribir siempre las cosas que hablo, entonces no porque las vaya a leer, sino porque me gusta tener un guión para poder saber de ahí qué digo y qué no. Si alguien está más interesado, pues ya yo puedo dejarle a William, a Ana Francisca, el escrito síntesis y también la presentación, que no es otro modo que ayudarlos a ustedes a visualizar ideas que para mí son importantes, pero que seguramente para ustedes pues habrá muchas otras que tienen mayor valor o no. En ese sentido, Fray William y Ana Francisca me han pedido que colabore con el tema de la misericordia en la literatura joánica.
Era el lunes pasado, pero en el colegio teníamos la comisión de promoción y evaluación de los estudiantes, entonces yo tuve que cambiar necesariamente para hoy porque no podía ausentarme de esa comisión la vez pasada. ¿Cómo voy a proceder en este tratamiento del tema? Vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte tiene que ver con el problema que ya nosotros poníamos al inicio, y es ¿a qué llamamos literatura joánica? ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde está el problema joánico? Y en regla general, ¿dónde vamos a buscar esta palabra, esta categoría teológica? Misericordia. Entonces ese es un poco el primero, y para ello me valgo un poco de 3 puntos: el autor de estos escritos, la fecha de composición, el lugar, para indicar más que todo una discusión muy abierta, y en tercer lugar, pues la teología que subyace y las preocupaciones teológicas que subyacen a cada uno de estos escritos. En segundo lugar, pues vamos a hacer un repaso por aquellos términos griegos que usa el Nuevo Testamento y que de algún modo tenemos que referenciar en los escritos llamados joánicos. Y para finalizar, pues vamos a hacer lectura de 2 textos que a mí particularmente me interesan mucho, y agradezco que uno de ellos tengo aquí al experto. Entonces cualquier cosa que me equivoque, William, ya sabes que pues al menos de adúltera sí quedamos. El primero de la primera carta de Juan 3, 11 al 18, y el segundo es Juan 8, del 1 al 11, el texto de la adúltera, que fue la tesis doctoral de Fray William. Cuando vivíamos juntos en Roma, él hacía ese doctorado, así que nos conocimos allá, y pues yo conozco poco su obra doctoral, pero por eso digo que menos mal que lo tenemos ahí cerquita, por si acaso digo alguna cosa disparatada, pues ya tú nos corregirás y ayudarás a ver otras cosas. Para el tema de las preguntas y la participación, me gustaría que después de cada una de las partes, si alguien quiere una aclaración, alce la mano y pida la aclaración. Para preguntas que van más allá, preguntas ya de temáticas y todo, preferiría que fuera al final de toda la presentación para tener el panorama completo. Entonces, cuando termine cada una de las partes, pues si hay una pregunta aclaratoria, no entendí esto, o me gustaría precisar este detalle, lo haremos. Pero preguntas ya de tipo de debate o de otras cosas, pues dejémoslas al final, las van escribiendo, y así entre todos, pues con Ana Francisca y William, y pues lo que yo pueda aportar también en esta tarde, y lo que seguramente ustedes en su vivencia pastoral y teológica también nos ayudarán. Entonces este es el programa que planteo para esta pues, hora de reflexión, y posterior a ello un breve intercambio de impresiones sobre esta presentación. Vamos a pasar al primer asunto, y es ¿a qué llamamos literatura joánica? Dentro de la teología bíblica, como bien lo señalaba William, existe un conjunto de libros del Nuevo Testamento que se conoce tradicionalmente como corpus joánico o literatura joánica, aunque hoy muchos expertos están cambiando el nombre joanea, joánica. Pues yo personalmente pienso que no hay que darle tanta importancia a esa palabra, y prefiero volver a llamarla como tradicionalmente se la ha llamado, literatura joánica. ¿Qué comprende la literatura joánica? 5 libros. El primero de ellos, el Evangelio según San Juan. Luego 3 epístolas, las epístolas atribuidas a Juan: primera carta de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y por último, el Apocalipsis. Esos 5 libros comparten una atribución a Juan el apóstol de los Zebedeos, que ustedes conocen pues por otras razones también de formación teológica. En ese sentido, pues se les llamó joánicos desde el inicio, porque se atribuyó la autoría de estos 5 libros a Juan el apóstol. Sin embargo, tengo que confesar ya que desde muy temprano existía una duda razonable sobre el autor. Muchos padres de la iglesia, ahorita vamos a repasar un poco sus problemas, pero quiero decir que oficialmente en el Concilio de Nicea en el año 382 atribuye el Evangelio, la primera epístola y el Apocalipsis a Juan el apóstol, al hijo de Zebedeo, mientras que las otras 2 epístolas las atribuye a Juan, llamado el presbítero. En ese sentido, habría 2 Juanes distintos,
y habría 3 que son del apóstol y 2 que son de alguien llamado el presbítero. Así lo confiesa el Concilio de Nicea, y es la primera voz oficial como concilio que se pronuncia sobre un problema que hasta el día de hoy sigue abierto. En ese sentido, les quiero mostrarles que ya desde la antigüedad no se ponían de acuerdo si era o no era de Juan. Sin embargo, prevaleció la tradición de llamarlos joánicos, aunque no estamos de acuerdo con quién es el Juan del que se habla. En ese sentido, pues lo que resalta de estos 5 escritos es que comparten ideas teológicas similares. Ahí ahora vamos a revisar un poco los motivos teológicos y nos vamos a dar cuenta que sí hay consonancia en muchos de los temas y en mucho del modo como se tratan los temas. Esa similitud podría hablar de algún origen común, que es lo que hemos propuesto últimamente, y en ese sentido los biblistas creo que estamos tranquilos diciendo que no es un autor individual, más bien existe una comunidad del discípulo amado, como bien lo reseña el libro del padre Raymond Brown, la comunidad del discípulo amado, que está en la biblioteca por si alguien tiene más interés en conocer de dónde, de qué comunidad pudieron haber salido estas reflexiones y este modus teológico en el cual nos ponemos. En ese sentido, también hay contradicciones de lenguaje y de estilo, y ciertas ideas no están de acuerdo, por lo cual también hay otras posturas teológicas que dicen que la autoría es diversa, o al menos el sustrato no puede ser el mismo. Por eso yo quiero repasar para iniciar 3 cosas que nos ayudan a visualizar y nos sirven de introducción a lo que llamamos literatura joánica. El primero es el autor. ¿Realmente Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo, es o no es el autor de estos 5 textos? En ese sentido, pues lo pongo a través de un cuadro comparativo que tiene 2 partes. Por un lado, lo que llamamos la prueba interna. La prueba interna es qué dice el mismo texto, y la prueba externa es qué encontramos en la literatura cristiana primitiva que nos permita suponer críticamente qué fue lo que sucedió. En ese sentido, lo que quiero iniciar diciendo es que el Evangelio, para iniciar con él, contiene en sí mismo un llamado testigo presencial. En el capítulo 19, versículo 35 del Evangelio de Juan, si alguien tiene la Biblia a mano y quiere verlo, pues ese sería el ideal lógico de una clase de Sagrada Escritura, que se pudiera abrir la Sagrada Escritura y verlo. Sin embargo, ahí, usted si no la abre, pues créanme, ¿cierto? Si no la trajeron, créanme, porque yo estoy diciendo la verdad, al menos eso pueden verlo en casa. Y van a decir, y ahí alude a un testigo presencial que todo lo que vio, lo que oyó, y en ese sentido hay una indicación principal, y es que el Evangelio mismo dice que este escrito proviene de alguien que es un testigo presencial de los hechos, pero nunca dice el nombre. Es curioso porque aunque se autonombra testigo, nunca pone su nombre, pues muchos teólogos coinciden en afirmar que era muy conocido en la comunidad para que fuera necesario poner su nombre, y otros en cambio dicen que es la razón fundamental de por qué creer que hay detrás de esto más bien unas ganas de ponérselo a Juan como autoridad, pero lo que hay es una reflexión de toda una comunidad que quiere ponerse bajo la sombra, bajo el testimonio de Juan el apóstol. Este testigo presencial conoce muy bien el ambiente palestino. Por ejemplo, habla de un detalle que en los sinópticos nunca aparece: la piscina de Betesda. En el capítulo 5 de Juan, recuerdan que hay un paralítico que quiere entrar en una piscina pero no puede, porque en cuanto se agitan las aguas todo el mundo se mete y él no puede. Pues las excavaciones han comprobado que el hombre que escribió esto no se equivocaba. Efectivamente sí había una piscina de Betesda con todas las indicaciones que da ahí. Y además en el capítulo 19, versículo 13, se habla del enlosado, donde Jesús pues asistió al juicio que le hicieron, y en ese sentido siempre se creyó que era algún tipo simbólico o metafórico, pero las investigaciones arqueológicas recientes demuestran que efectivamente había un enlosado. Eso significa que además conoce muy bien el ambiente palestino, usa nombres personales,
da a entender que realmente es un hombre de ahí, de la Palestina, y no alguien de fuera, podríamos decir un judío de la diáspora o un convertido de la diáspora. Parece que realmente el autor sí conoce y conoció muy bien todo el ambiente palestino. En ese sentido, el griego que usa Juan en su composición literaria es bastante sencillo y denota que detrás de sí hay alguien que hablaba arameo. Hay muchos modos y modismos arameos en el griego. Vamos a poner un ejemplo. Es como si nosotros que hablamos español aprendemos inglés. Aunque aprendamos inglés, muchos de nuestros modismos del español se transcriben literalmente al inglés. Más o menos sucedía de ese modo. Es decir, alguien que es arameo palestino y escribe en griego, y se nota bastante porque el griego de Juan es muy sencillito. De hecho, a William le consta que con ese griego es que aprendemos todos el griego, porque es el más sencillo de todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, este testigo presencial dice también ser el discípulo amado. No, el discípulo amado nunca confiesa literalmente que es el autor, pero sí hay una gran coincidencia entre el testigo y el discípulo amado. En ese sentido, el discípulo amado, que aparece únicamente en la segunda parte de Juan, a partir del capítulo número 13, es cuando aparece y dice que es el testigo. De algún modo podemos inferir que el mismo texto dice que es el discípulo amado. El problema principal que tenemos, ahora lo vamos a ver, es que posteriormente, en el 180, y es el primero de las discusiones serias que se arman, Ireneo de León dice que el Evangelio de Juan fue escrito en Éfeso por Juan, discípulo del Señor. Es la primera vez que un autor padre de la iglesia dice que Juan, el apóstol, es quien de algún modo escribió el Evangelio. En ese sentido dice que Ireneo recoge este testimonio de Policarpo, quien a su vez conoció al apóstol Juan. Es decir, hay una cierta dosis en su libro de paso de un apóstol a otro. Los críticos dicen que realmente Ireneo de León estaba intentando darle legitimidad a un evangelio que en el tiempo que escribe tiene bastantes dudas por sus contactos con el gnosticismo. Pero pues esa es una discusión que podríamos alargar y que no es necesaria. Polícrates en el 190 identifica a Juan de Éfeso con el que se reclinó sobre el pecho del Señor. Sin embargo, nunca dice que era el apóstol, sino lo llama Juan el sacerdote. Y es curiosísimo porque distingue entre apóstol y sacerdote. Entonces, Polícrates dice que es Juan de Éfeso, pero ese Juan de Éfeso es un presbítero y no el apóstol. El prólogo antimarcionita, citando a Papías de Hierápolis, dice que Papías conoció al apóstol Juan, quien es el mismo autor, pero luego Papías, cuando revisamos otros documentos, desmiente esta afirmación que había hecho en el prólogo, diciendo que él estaba bien informado sobre los apóstoles a través de los discípulos, es decir, que no conoció nunca a los apóstoles. El canon de Muratori, que es de algún modo la primera lista oficial de libros que hay en la iglesia, habla del apóstol Juan como autor, pero lo llama discípulo y no apóstol. El texto del canon de Muratori es muy bello porque habla del apóstol Andrés y dice que es la autoridad sobre la cual va a descansar todo lo que se cuente de la vida de Jesús, y luego Andrés escoge a Juan el presbítero, bueno, dice sacerdote, realmente a Juan el sacerdote, para que escriba fidedignamente lo que hizo Jesús. En ese sentido, Muratori también descarta que sea Juan el apóstol el autor oficial de este texto. En ese sentido, pasamos ahora a la primera, segunda y tercera epístola. La primera epístola vuelve a hacer uso de la misma figura que el Evangelio. Propone que el autor es un testigo ocular. En la primera carta de Juan, versículos 1 al 4, dice que ha sido testigo de lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, os lo damos a conocer. Así que la primera carta de Juan vuelve a hacer uso de esta figura del testigo presencial
Por esa razón, todos los autores creen que se trata del mismo autor, además por muchas otras razones literarias. En cambio, la segunda epístola y la tercera ya no hablan solo de un testigo, sino hablan de el presbítero, así tal y como está, con mayúscula y con artículo. No hablan de un presbítero, sino de el presbítero. Para nuestra traducción podríamos usar la palabra el anciano. Y dice la segunda carta, 2 Juan en el primero de los versículos, porque no tiene tantos, y en la tercera los dos se llaman el presbítero. En ese sentido es por lo cual la Iglesia siempre distingue entre estos dos y estos. Por último, el Apocalipsis de Juan se llama a sí mismo el siervo, testigo de lo que vio. De nuevo volvemos al tema del testigo ocular. Parece que el mismo motivo interno de quién es el que hizo el Evangelio. En el Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 habla de Juan el hermano en las pruebas. Pues como todos lo sabemos, este Juan a sí mismo se menciona exiliado por Cristo en la isla de Patmos. Y posteriormente en Apocalipsis 22:8 dice: es Juan el que ha visto y oído esto. Pues en regla general solo dice Juan, y es verdad que nunca menciona otro nombre, ni subnombre, ni título, ni subtítulo, ni demás. Como ustedes pueden ver, San Justino en el año 151, siguiendo a Ireneo, en ello Clemente, Tertuliano y el canon de Moratorio, identificaron al Juan aquí nombrado con el apóstol Juan. Sin embargo, bien entrado el siglo III, a inicios del año 200, dos de los obispos llamados Gallo y Epifanio lo atribuyeron más bien a un hereje llamado Cerinto. En ese sentido salió a responder Dionisio de Alejandría, que nos dice que es canónico, pero no procede de ningún apóstol, sino más bien de Juan el presbítero. En ese sentido, pues lo primero que vemos es que llamar a esta obra joánica es bastante complicado, porque no tenemos seguridad de que haya habido un asunto principal de Juan. ¿Qué creemos los biblistas? Y esto espero que lo pueda sintetizar del mejor modo posible. Nosotros creemos que existe una comunidad que tuvo al predicador Juan el apóstol, y ese predicador Juan el apóstol fue el testigo fiel y veraz que transmitió a la iglesia no solo lo que Jesús había dicho y hecho, sino lo que significaba para ellos en su cotidiano vivir. Y en esa comunidad extendida por toda Asia Menor, crecieron comunidades que fueron haciendo posible una reflexión teológica de este tipo. En ese sentido, es posible que sí haya una paternidad joánica de todos estos textos, pero que la verdadera autoría esté en manos anónimas de discípulos de Juan el apóstol, particularmente de uno muy conocido por nosotros como Juan el presbítero. Eso es lo que yo podría resumir un poco del tema del autor y por qué llamamos a esto literatura joánica. Para crecer, entonces, de algún modo, pues tenemos que pasar entonces al lugar, y con eso de algún modo pues sabemos un poco más el lugar de la escritura y la fecha. Nosotros no sabemos exactamente dónde fueron escritos, porque no se dice exactamente dónde. El Evangelio de Juan tiene 3 propuestas. Primero, la propuesta de que fue escrito en Éfeso. Así lo propone San Ireneo, quien es el primero que lo hace, pues identifica a Juan el apóstol con Juan, el que murió y vivió y murió en Éfeso. El segundo lugar, y el que realmente hoy los expertos están un poco más a favor, es Antioquía de Siria. ¿Por qué razón? Porque en las cartas de San Ignacio de Antioquía se encuentran los mayores y primeros vestigios, y San Ignacio realmente es de una época reciente a este evangelio. En ese sentido, creemos que si Antioquía fuera el lugar de escritura y el lugar donde estas ideas estaban, explicarían bastante bien por qué todas las cartas de San Ignacio de Antioquía contienen tantos elementos propios del evangelio de Juan.
Por último, el tercer lugar propuesto ha sido Alejandría, en Egipto. ¿Por qué razón? Pues porque se encontró influencia temprana y porque allí reposan los manuscritos más antiguos. El P52 o Papiro Bodmer es el primero de los manuscritos, es un pedacito chiquito, no hay mucho, es un pedacito chiquitico de papiro, y ahí reposa un pedazo del Evangelio de Juan, y eso realmente es bastante reciente, 125 más o menos después de Cristo. Significa que en Alejandría de Egipto para el 125 ya circulaba el Evangelio de Juan con toda seguridad como Evangelio canónico. En ese sentido, pues los expertos consideran que Alejandría es muy difícil porque la influencia joánica, al menos de las cartas y del Apocalipsis, está más hacia Asia que hacia Egipto, y que si se encontraron papiros es porque, siendo un desierto, es donde más fácilmente se conserva un documento en ese sentido. Ahora, la gran disputa es Éfeso y Antioquía. Por ahora los expertos se decantan por Antioquía, pero la cuestión de Éfeso sigue siendo tradicionalmente el lugar donde fue escrita. En ese sentido, las tres epístolas, todos los autores proponen que haya sido en Antioquía de Siria, pues parece ser la comunidad más importante en toda el Asia Menor, y ese es el sentido por el cual creemos ahí. El Apocalipsis, en cambio, confiesa internamente que el lugar del exilio del autor fue Patmos, y en ese sentido muchos creemos o creen que ahí mismo Patmos puede ser el lugar donde se origina esta reflexión y donde fue escrita. Otros, sin embargo, pues ven a Patmos solo como un lugar teológico, un lugar de visión, porque Patmos es una de las islas, ahora vamos a ver un mapa, que está muy cerca de las 7 iglesias mencionadas. En ese sentido, es posible que la relación con las 7 iglesias de las que habla literalmente el Apocalipsis nos dé la introducción a un lugar diverso, y es posible que sea de nuevo Antioquía de Siria. En ese sentido, pues comparten más o menos la misma región geográfica, ahora la vamos a ver en el mapa, y comparten los años. El Apocalipsis está fechado con toda seguridad, aparte de todas las discusiones que hay, la fecha más probable es entre el año 94 y 95, antes del fin de la persecución de Domiciano. Y el Evangelio, pues ampliamente fechado a finales del siglo I. Yo pongo entre el año 90 y 100 porque pues es muy difícil saber, pero noten ustedes exactamente lo mismo. Y hoy por hoy se cree que la tercera epístola es el primero de los escritos joánicos, y y luego siguió la primera epístola y el Evangelio. En ese sentido, más o menos aparecen sobre una época común, que es finales del primer siglo. Eso sería la conclusión de cuándo y en dónde fue escrito. En tercer lugar, quiero hablar de las ideas. Esto ya me interesa un poco más porque esto va a ser el trasfondo que usaremos para acercarnos al problema de la misericordia. ¿Cuál es el mapa que nosotros tenemos para no irnos antes de todo el mapa? Noten ustedes, aquí queda Patmos, donde tengo el señalado. Es una isla griega. Aquí quedan las 7 iglesias. Aquí queda Constantinopla, para la época todavía no era tan importante. Y Antioquía de Siria está por aquí. ¿Por qué es importante Antioquía? Antioquía realmente es el primer lugar donde se le llama cristianos. Antioquía de Siria parece ser la iglesia donde Pablo tuvo su primera catequesis, donde fue acogido y se le dio catequesis por 3 años antes de enviársele a la misión por el mundo. En ese sentido, parece que Jerusalén junto con Antioquía fueron los 2 bastiones principales del cristianismo primitivo. Sin embargo, toda la reflexión de esta zona pues se le debe literalmente a una de las comunidades joánicas, pero también nosotros conocemos, seguramente ya lo hicieron, que también aquí hay ubicadas muchas comunidades de tipo paulino. Yo recomiendo mucho, para entender el problema, un libro de Raymond Brown, se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, y en ella pues con toda tranquilidad se confiesa que la iglesia al inicio no fue como hoy la vemos, como una sola iglesia única, con una sola doctrina y con un solo modo de pensar y con una sola liturgia. Por el contrario, parece que la iglesia, incluso dentro de las mismas ciudades importantes,
tenían diferentes comunidades que fueron haciéndose una con el paso del tiempo, con la hostilidad externa y con las herejías internas que iban dando lugar a claridades sobre quién era y quién no era. Y en ese sentido, llegado el siglo I, mitad del siglo II, la iglesia ya empezó a conocer una cierta identidad única, pero también hay que contar con que las iglesias se fueron desarrollando a partir de la predicación de los apóstoles, y en ese sentido me interesa más revisar las comunidades que fueron obra de Pablo y de Juan y no de Pablo. ¿Cuál es la teología básica? Pues digo teología básica porque realmente hacer un resumen de la teología de Juan es muy difícil. Existen libros enteros por millares que han intentado sintetizar Biblias, introducciones, libritos pequeños, libros de 500 páginas, todo el mundo intentando sintetizar lo que dice Juan. Yo quiero tocar varios temas para que nos queden en el aire y para que nosotros podamos hacer algo más con ello después. El primer asunto es que en Juan no existen los milagros, ni existen los portentos que en los sinópticos muestran de un Jesús que sana. La palabra que más identifica a Juan es señales, la semeia en griego, las señales a través de las cuales Cristo muestra quién es. En ese sentido, las palabras y las acciones de Jesús, que es lo que recoge el Evangelio, están mostrados a través de señales que solo son comprendidas por aquellos que están dentro de la comunidad y que serán comprendidas en plenitud después de la glorificación y con el auxilio del Espíritu Santo. En ese sentido plantea todo un modo de entender la obra de Jesús. Es que esto lo pongo de primero porque al final, cuando uno se acerca a Jesús, puede tener la idea de los sinópticos, y es que estamos haciendo historia. Entonces estamos recogiendo datos. No, Juan de entrada te dice que no. Juan te dice que todo lo que hace Jesús es cifrado. Solo lo entiende el que es de Jesús, nadie más. Si tú no eres de la iglesia, te parecerá una bobada, pero si tú eres de la iglesia, comprenderás todo el significado profundísimo que tiene cualquier gesto o palabra de Jesús. En ese sentido, se combina bastante con muchas de las religiones mistéricas y con el gnosticismo que nacía un poco posterior a Juan. Es por eso que hay que tener mucho cuidado de no llevar esto al extremo de decir que esto es un gnosticismo joánico o cualquier cosa de eso. No, por el contrario, esto tiene que ver simplemente con un modelo, y es que solo la comunidad entiende verdaderamente quién es Cristo. Solo en la iglesia se entiende Cristo. Fuera de ella es solo un hombre bueno. En segundo lugar, Juan tiene una clara impronta litúrgica de la cual carece en profundidad los evangelios sinópticos. En Juan todo es litúrgico. La referencia sacramental y cultural en el templo es el modo como se lee Juan. En ese sentido, la vida de Jesús se desarrolla en la liturgia judía. Si ustedes han leído el Evangelio de Juan, todo el tiempo es Jesús sube al templo, Jesús sube al templo, y es en medio de las fiestas de la Pascua, en medio de la fiesta de los tabernáculos, donde se desarrolla la predicación. La predicación ocurre para el Evangelio de Juan siempre en medio de eventos de tipo litúrgico y de tipo cultural en el templo de Jerusalén. En ese sentido, todos los discursos de Jesús en Juan están conectados con las fiestas del templo, con las fiestas judías. La tercera cosa que hay que subrayar de algún modo es lo que siempre hemos visto sobre la cristología. El modo de percibir a Cristo de Juan es un Cristo percibido desde lo alto. Es el Cristo sacerdote que todo lo sabe, que todo lo ve, que no sufre, que es impasible, no puede sufrir, ¿cierto? Recuerdan capítulo 18 y vienen todos los soldados y caen ellos y queda Jesús solo y hagan lo que tengan que hacer, y desde la cruz crucificado dando órdenes: tú eres la mamá, tú eres el hijo. Es decir, un Jesús que pareciera que no sufre tanto. En ese sentido, la cristología joánica está marcada por una concepción, y es que ya existe literatura, y los evangelios sinópticos seguramente son conocidos, y los expertos coinciden en que el Evangelio de Juan intenta presentar otra característica de Jesús muy diversa, y es el Jesús que ha venido del cielo. En ese sentido,
toda la encarnación se expresa en ese lenguaje de misión y de testimonio. Es Jesús que ya sabe y que ya entiende. La cuarta idea es que la soteriología, o sea, la obra de salvación de Cristo, está marcada por la idea de que Jesús viene del Padre y regresa al Padre. Una idea que retomará después San Atanasio y muchos otros padres de la Iglesia en torno al Dios que desciende y luego asciende. Es el movimiento natural de toda la teología. De hecho, el Evangelio de Juan está pensado para que Jesús venga y regrese al Padre. Y si en el Evangelio de Juan encontramos un modo de entenderlo, es Cristo viniendo y Cristo devolviéndose al Padre. De hecho, hay dos partes claras en el Evangelio de Juan. Uno parece que es la venida de Jesús y el otro parece que es la devuelta de Jesús, que concluye obviamente con la ascensión al Padre. La fe es uno de los elementos fundamentales en Juan. Mientras en los sinópticos hay una actitud moral, sea bueno, aquí parece que la bondad moral no es tan importante como la fe. La fe se hace lo más indispensable y es la respuesta a la iniciativa salvífica de Dios que se reveló en Cristo. Como sexto punto, la cristología, la escatología, es decir, el tratado sobre qué va a pasar al final, cómo nos vamos a mover, si la historia se está moviendo o no, es una escatología de un reino que ya está presente, pero que al final todavía no se ha realizado ni es de este mundo. Es la teología del ya, pero todavía no, con muchos matices joánicos de si mi reino fuera de este mundo. Encontramos con toda facilidad a Juan diciendo el reino de Dios ya está aquí, ya está presente, pero al mismo tiempo con una visión de un reino que vendrá en el futuro, un reino que será realizado por la presencia de Cristo. Por último, la iglesia, que no es menos importante en Juan, es la comunidad de fe y signo del reino de Dios. En ese sentido, para Juan, la iglesia es el lugar donde ocurre verdaderamente el reino, es donde Cristo se pronuncia y donde se deja ver, y es siempre en la iglesia donde hace sus apariciones después de resucitar. Eso más o menos sintetizaría muchos puntos que harían falta y que ahora podemos seguramente preguntar, y entre los tres podríamos comentar un poco más con amplitud, pero no quiero cansarlos con eso. ¿Cuál es el problema de la primera epístola? Más o menos 4 asuntos, y voy a empezar de abajo hacia arriba porque me parece que es mucho más útil, aunque me parece que el tema principal está arriba. Primero, la primera epístola de Juan habla de una polémica contra unos herejes que nosotros llamaríamos después docetistas. ¿Qué es el docetismo? Es la negación de la encarnación de Cristo. Es decir, Cristo no vino en la carne, solo fue una figura, pero Él realmente no vino en la carne. Esa es la polémica que marca toda la carta, la primera carta de San Juan. En ese sentido, esta polémica es lo que crea de algún modo que la primera carta de Juan hable de una religiosidad concreta, fija en la comunidad. Tenemos que amarnos los unos a los otros. No se trata de un espiritualismo como muestran los herejes, como un desprecio de todo lo material, sino como una verdadera entrega generosa. En ese sentido es necesario, y aquí pasamos al segundo punto, que la comunidad se dé cuenta que hay una tradición, que hay unos que están siguiendo la línea ortodoxa, verdadera, de la predicación del apóstol, y hay otros que se están desviando. Y en ese sentido, pues invita, en medio de una instrucción ética, a amarse los unos a los otros. Es donde viene esa frase hermosísima: Dios es amor. ¿Cierto? Ahí concluye, y por eso digo yo que esto lo pongo yo hacia arriba, porque me parece que es lo más importante. Pero se entiende más si uno arranca desde abajo. Si arranca hablando de los herejes, de la necesidad de ser menos espirituales y más concretos, de que esa religiosidad concreta es toda una identidad de la iglesia, y que eso concluye en un mandamiento claro y novedoso de ámense los unos a los otros. La segunda epístola realmente es una esquelita pequeña, ni siquiera tiene sino un capítulo, pues realmente no tiene un capítulo completo. En ese sentido, la segunda epístola trae de nuevo el recuerdo del amor fraterno y la advertencia sobre los herejes que pueblan, pues, la iglesia. La tercera epístola habla de la hospitalidad a los misioneros de Cristo. Es también una cartica chiquita, así nomás, ustedes la pueden ver cuando lleguen a casa.
y habla de quiénes son los que hay que recibir, porque hay algunos que están recibiendo a los herejes y no a los que son de Cristo. En ese sentido, pues quiero hablar del Apocalipsis y nombrar también 4 o 5 temas que son fundamentales en relación con el Evangelio de Juan. Esto lo dice el padre Hugo Bani, jesuita, en su libro El Apocalipsis. Son los 5 temas que él cree en los cuales el Apocalipsis entra en relación con el Evangelio y las ideas teológicas de Juan. En primer lugar, el tema del reino, que es tan importante. Si Juan dice que el reino no es de este mundo, el Apocalipsis confiesa que el reino no es de este mundo, sino sobre este mundo. En ese sentido, de algún modo hay un crecimiento. Mientras para Juan identificar el reino de Cristo con algo mundano es complicado, el Apocalipsis habla de una revolución completa que permitirá a Cristo ser verdaderamente el Rey del mundo. En segundo lugar, el Apocalipsis es una teología de la historia, es un modo de ver el proceder de la historia, que desde el Evangelio de Juan arranca con uno de los temas principales, y es el llegó la hora. Aún no ha llegado, si ya llegó la hora, mujer, no ha llegado mi hora. En ese sentido, la teología de la historia no es más que una teología de la hora de Cristo, centro, culmen de toda la historia. En ese sentido, el Apocalipsis habla más de un desarrollo dialéctico de la historia, en el cual fuerzas del bien y del mal se enfrentan en medio de un teatro del mundo donde Dios va guiando la historia de modo invisible. El tercero de los temas en que se encuentra el Apocalipsis y Juan tiene que ver con la maternidad de María y la maternidad de la iglesia. Es verdad que en Juan María aparece 2 veces, y las 2 veces que aparece se le llama mujer. En el episodio de las bodas de Caná, mujer, que tenemos que ver los dos, y en la crucifixión, cuando mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué se le llama mujer? Hugo Bani sostiene que el Apocalipsis vuelve y agarra el tema María Madre y transforma a María Madre en María Iglesia y en Iglesia Madre. Por eso, Apocalipsis 12, el asunto de la mujer que baja del cielo, tiene mucho de la maternidad de una mujer que da luz, pero al mismo tiempo, con toda claridad, no es solo una mujer, sino una comunidad de creyentes que en dolores de parto da a luz a Cristo para la humanidad. En ese sentido, el padre Hugo Bani sostiene que de algún modo hay un avance y una metaforización del papel de Madre María y Madre Iglesia. En cuarto lugar, existe un tema muy querido por Juan y por el Apocalipsis, y es el tema de reino y sacerdocio. Varias veces en Apocalipsis se menciona a los cristianos como sacerdotes, y pues ligado siempre al tema del reino de Dios. Somos reino de sacerdotes. En ese sentido, parece ser que el reino engendra una responsabilidad de tipo sacerdotal en el creyente. Por último, Hugo Bani sostiene que hay una relación muy hermosa entre Jerusalén y el monte Sión, porque Juan lo que quiere hacer en su evangelio es hablar de la realidad y del símbolo que esa realidad tiene, la capacidad metafórica de la realidad, la dinámica entre el signo y la realidad de una Jerusalén real, sumida en medio de una destrucción provocada por el Imperio Romano, y al mismo tiempo metáfora de una nueva Jerusalén que vendrá. En ese sentido, pues tenemos más o menos las ideas centrales que desarrollan los escritos de tipo Juan. Ahora mismo quiero pasar a la segunda parte, que tiene que ver con cuáles son las categorías que en el Nuevo Testamento hablan de misericordia. 3 palabras exactas y 3 términos exactos son los que logran sintetizar el tema de la misericordia. El primero de ellos es el verbo eleo, normalmente traducido como tener compasión. ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? Aparece 61 veces, 32 veces como verbo, 27 veces como sustantivo y 2 veces como adjetivo. Como verbo normalmente traduce tener compasión, como sustantivo normalmente traduce compasivo o misericordioso, misericordia o compasión, y como adjetivo traduce normalmente compasivo o misericordioso. De estas, ¿cuántas veces en la literatura joánica?
una sola vez en la segunda carta de Juan, versículo 3, y es una fórmula que dice saludo de paz, de misericordia. Realmente no tiene nada que ver con el mensaje, sino con una fórmula que ya se había establecido en la iglesia de saludo, como cuando nosotros los curas en la misa decimos el Señor esté con ustedes. Nosotros ya tenemos fórmulas establecidas. La paz de parte de Dios y la misericordia del Señor estén con todos ustedes. Eso es la palabra que se encuentra allá, de modo que en esta parte, en la segunda de Juan, versículo 3, esta palabra no tiene ninguna importancia teológica, sino únicamente es una repetición de una fórmula. Por eso no la toqué hoy, no voy a hacer lectura de esto, pues porque realmente no habría mucho que decir, aparte de que la palabra misericordia se transformó en una fórmula fija que usan las cartas paulinas y los escritos católicos, entre ellos las cartas joánicas. La segunda palabra, que es para mí la más interesante y la más importante por todo lo que puede significar, es el verbo esplagmizomai, que significa literalmente el moverse interior de las entrañas o del lugar donde está el sentimiento. Aparece esta palabra 23 veces en el Nuevo Testamento. Como sustantivo significa vísceras y aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Esta es la que más nos interesa. Aparece una vez en la literatura joánica en 1 de Juan 3:17, y ahorita la vamos a ver porque sí es fundamental para entender lo que el autor quiere decir. Como verbo aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y ninguna vez en la literatura joánica. Nunca hay una mención de que Dios, Jesús o cualquiera de los cristianos se haya conmovido en sus entrañas. Nunca. La tercera palabra importante griega es oiktiro. Oiktiro significa literalmente tener piedad. Ten piedad de mí. Aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y no se usa nunca en la literatura joánica. En ninguno de los 5 textos aparece el término oiktiro. Como sustantivo, que significa piedad, aparece 5 veces. Como adjetivo, que significa piadoso, aparece 3 veces. Y como verbo, tener piedad o apiadarse, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Así que ni este aparece nunca. Sin embargo, revisando a Juan, hay una palabra extraña en Juan que aparece 2 veces en el momento de la muerte de Lázaro y de todo el relato de Lázaro en el capítulo 11. Aparece esta palabra en ebrimesatopto neumati y posteriormente embrimomemos en eauto. Esta palabra griega significa literalmente severo, algo fuerte, y es usada en otros contextos del Nuevo Testamento para decir y les prohibió severamente que hablaran de ello. Cuando se usa solita significa con enjundia, con fortaleza. Cuando uno dice con rabia les digo pilas. Pero resulta que Juan le añade toneumati, es decir, en el espíritu, y en eauto, en él mismo. Cuando construye esto, que es extraño en el griego clásico o en cualquier griego, incluso koiné, es extraña esta construcción, no sabemos cómo traducir realmente porque uno no puede ser severo consigo mismo. Por eso todas las traducciones literalmente traducen se conmovió. Jesús, cuando llega y ve a Marta y a María llorando, se conmovió en el espíritu. Y luego, cuando va a la tumba, se conmovió en él mismo. Es la única vez que realmente hay algo parecido a misericordia en el Evangelio de Juan, a partir del significado de estas palabras. Sin embargo, pues todos sabemos que habla más de un sentimiento humano de Jesús que de una categoría teológica. Por eso para mí la categoría teológica no está aquí en el Evangelio, sino en esto que vamos a ver. Vamos a pasar a la tercera parte, espero no demorarme tanto, y es 2 textos. Primera carta de Juan 3, 11, 18. ¿Recuerdan cuál es el problema principal de la comunidad para la que fue escrita la primera carta de Juan? ¿Hay unos qué? Unos herejes, que niegan ¿qué cosa? Que Jesús encarnó, la carne de Cristo, esto que tenemos nosotros, el cuerpo. Cristo no se pudo haber hecho hombre porque realmente Él era Dios y Dios realmente no puede hacerse hombre.
En ese sentido, el capítulo 3, versículo 11 al 18 dice lo siguiente, y lo leemos si ustedes ahí mismo pues pueden verlo. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran malas y las de su hermano buenas. No se extrañen, hermanos, entonces, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida posee la vida eterna. Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si uno vive en la abundancia, si uno tiene bastantes bienes materiales, y viendo a su hermano necesitado le cierra sus entrañas, ahí está el problema principal. Lastimosamente la mayoría de Biblias traduce le cierra el corazón, pero ahí no dice corazón. La palabra corazón en griego es cardia, y además culturalmente un judío no diría corazón, porque el corazón es la sede del pensamiento, no de los sentimientos. Los sentimientos uno los tiene en la barriga. Por eso es que si uno, siendo rico y ve a su hermano necesitado y no le entra una cosa en las entrañas, entonces no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Qué cosa tan preciosa. Ahora vamos a tocarlo con más tranquilidad. Hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. Y así concluye este párrafo hermoso. Los versículos 11 al 18 entonces vuelven sobre el tema del amor fraterno, un tema que ya fue tratado en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículos del 7 al 11. Entonces, si ustedes pues quieren abrir su Biblia, están en toda la capacidad de hacerlo. Yo quiero hacer un comentario breve a cada una de estas partes. 1, 2, 3, 4 partes, divido yo esta perícopa, y en ese sentido quiero que ustedes pues me sigan. Primero, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El trasfondo que tiene este versículo es que existe una comunidad que está amenazada por dos cosas. Primero, hay una hostilidad externa porque empiezan las primeras persecuciones en esta época, así que existe una comunidad que se siente frágil porque en cualquier momento puede llegar y pedirles la vida y pedir los bienes y dejarlos en la calle y perder incluso la vida. En ese sentido hay una hostilidad desde afuera contra los cristianos, pero el que más le preocupa es que empieza a haber una división interna entre aquellos que confiesan a Cristo venido en carne y los que niegan que Cristo vino en la carne, que no son pocos. Fue un movimiento muy fuerte en la comunidad joánica. En ese sentido, el amor mutuo es la única herramienta que tiene el evangelista, que tiene el que escribe, para decirles que necesitamos unificarnos, y la única dosis de unidad es el amor fraterno. En ese sentido se subraya un exclusivismo eclesial. Tenemos que querernos nosotros. La novedad es que no es un amor cualquiera, sino es el que recibimos desde el principio. Cuando habla del principio, habla de Cristo mismo. Y en ese sentido, cuando uno va a Juan, el Evangelio, este amor y este mandamiento nuevo de amarse unos a otros en Juan 14 está ligado a una única cosa: amar como Jesús amó. En ese sentido, el mandamiento no es solo de amar, sino de amar a la manera de Cristo. Ese sería un poco el recuerdo que Juan tiene, y en ese sentido les pide que se amen como amó Cristo. Luego viene la segunda parte, que es el contraste. En ese punto, noten ustedes que el contraste está marcado por la alusión a Caín, a quien llama hijo del diablo, homicida desde el comienzo. Y este se une al odio del mundo. Es la metáfora para indicar que el mundo nos odia. Y eso hace contraste con lo que dice aquí. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran malas y las de su hermano buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. La segunda parte es un contraste claro entre lo que está afuera y lo que está dentro de la comunidad, un modo de proceder teológico muy querido por Juan. Y es que hay algo afuera y hay algo adentro.
En ese sentido, afuera está el mal y adentro debería estar el bien. Nosotros pasamos entonces a la promesa, versículos 14 y 15, y en ese sentido, lo que se anuncia como principio, el amor de unos a otros, entonces es el signo distintivo de aquel que ha pasado de la muerte a la vida, y en esto estamos muy cerca de las posiciones paulinas en torno a la muerte del pecado y la vida en la gracia. En ese sentido, los que hemos pasado de la muerte a la vida es porque amamos a los hermanos. La verdadera vida no consiste sino en vivir este mandamiento que está aquí. Y quien no ama, entonces está muerto o permanece en la muerte. La frase introducida con "sabéis que", nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, que yo pues de algún modo asimilaba a las cartas paulinas, no solo es porque Pablo lo dice, sino porque parece ser que era fragmento de una de las catequesis de las comunidades primitivas. En ese sentido, en la frase de instrucción bautismal se excluía al homicida de la salvación eterna. Se decía que el que no amaba estaba muerto y el que estaba muerto no podía ver la salvación. Para que ustedes noten cómo el mandamiento de Jesús fue realmente de un amor profundo. En ese sentido llegamos a donde nos interesa y es el centro de nuestra reflexión. Recurre entonces al ejemplo de Jesús que dio la vida. Él dio su vida por nosotros, es la fórmula más tradicional como Juan entiende la muerte salvadora de Cristo. El versículo 17 hace humano el ofrecimiento de la vida, el tener necesidad, aquí como dice, si uno vive en abundancia y viendo a sus hermanos necesitados, la necesidad de la que habla no es una necesidad espiritual, no es una necesidad que podamos enmascarar en teorías o en ideales. Es normal, dicen los comentaristas, que de lo que se habla es de una experiencia ordinaria para los miembros de la iglesia joánica, y es que teniendo que huir y teniendo miedo de las persecuciones que continuaban y que se arreciaban y la división interna, la situación de pobreza era normal en las comunidades por las tensiones del grupo con todo lo que les rodeaba, y entonces la ayuda solo la pueden esperar de los mismos hermanos. Por eso recalca mucho la palabra adelphos, hermano, y en ese sentido, pues ahora el padre William podrá hablar un poco más porque adelphos es una palabra que a él le gusta mucho explicar. Tal situación, en ese sentido, lleva a creer que aquel hermano que cierra sus entrañas, es decir, que no siente dolor por la pobreza y la angustia existencial de su hermano, entonces, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Noten ustedes que en esto se junta Juan con todo lo que seguramente ya han dicho de sinópticos, de cartas paulinas y de cartas católicas, y es una idea común, y es que la misericordia es la identidad propia del cristiano. En ese sentido, la carta de Juan dice que si uno cierra sus entrañas, si uno no siente lo que siente el otro, si no se conmueve por la pobreza y la miseria del otro, entonces, ¿cómo puede conservar el amor que Dios tiene? El versículo 18 entonces sirve de conclusión. No amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. La misericordia no es un discurso, la misericordia es la identidad propia, el ADN cristiano que nos lleva al otro y que nos hace cercanos porque sufrimos tanto como él. Cuando uno dice que cierra las entrañas, significa que no alberga ningún sentimiento por el necesitado ni por el que sufre, porque las entrañas son el símbolo más claro de un sentimiento que es pasional. Aquí en las entrañas es donde se siente el amor, o esa no es la metáfora que usamos cuando uno dice que está enamorado, ¿dónde siente las mariposas? Pues deberíamos decir que las siente en las entrañas. Sí, eso sí. ¿Cierto? Aunque los científicos de hoy nos quitaron hasta esa alegría porque ya se descubrió que los sentimientos no están ni aquí, sino aquí, particularmente por aquí en esta. Y también está la religión. En estos días estaba leyendo y creo que también ya descubrieron en qué parte del cerebro es donde está el alma. Yo no me voy a poner a pelear con eso. Esto es como primero de los textos lindos. Este texto a mí me encanta y quiero que ustedes lo conserven para su reflexión y que ahora pues podamos cambiar un poco, intercambiar opiniones sobre él. El segundo texto, y con esto finalizo, es un texto muy conocido para William porque durante 2 o 3 años lo trabajó, durante todos los días lo leía, así que
si cualquier cosa se me olvida, menos mal traje el experto a estos asuntos. Y es un texto que está en Juan 8, 1 al 11. Muchos dicen que empieza en 7:53, pero yo personalmente, pues no, como no quiero hacer una discusión de si es textual, si el texto es o no es juánico, pues lo pongo del 1 al 11 porque me parece que tiene sentido completo. Vamos a leer todos este texto hermoso de Juan. Jesús se dirigió al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Los letrados y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: El que no tenga pecado, tire la primera piedra. De nuevo se agachó y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús se incorporó y le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Es uno de los textos más hermosos que tiene el Evangelio de Juan, y que cuando uno lo lee así solito parece que estuviera leyendo realmente el Evangelio de Lucas. Pero porque se parece al hijo pródigo, porque se parece a todas las parábolas lucanas de la misericordia que seguramente exploraron con el padre Rodrigo. Entonces, en ese sentido, ya los que vinieron saben que este es un modelo muy lucano, de hecho de los apóstoles incluso en sus cosas. ¿Qué quiero decir en primer lugar? Este texto que ustedes tienen aquí al frente, que yo llamo de Juan, realmente no aparece en los mayores y más grandes manuscritos de la Biblia que tenemos ahora. Cuando digo manuscritos, normalmente me refiero a una serie de pergaminos hechos de cuero en los que está escrita toda la Biblia. Normalmente el Código Vaticano, que es tan importante, el Sinaítico y muchos otros de mucha importancia no tienen este texto. Es decir, ¿es o no es original del Evangelio? Pues creo que no. Con toda tranquilidad hay que decir que no. Sin embargo, el padre William en su tesis demuestra que muchos de los grandes manuscritos tenían la duda y pusieron un puntico por ahí como especie de una nota, como diciendo: no estamos seguros, pero es posible que aquí vaya. Pero no escribieron el texto, sino que pusieron, tal vez posteriormente o ellos mismos, no lo sabemos todavía, pero es posible que alguno que leía el manuscrito se dio cuenta que faltaba un pedazo y puso un punto para indicar que ahí había algo que falta. Sin embargo, ¿dónde aparece este texto? En ese sentido aparece en la Didascalia del siglo III, aparece este texto. La Didascalia es un texto eclesiástico muy bello que invito a leer, y ahí aparece este Evangelio. Sin embargo, pues a partir del siglo IV aparece ligado siempre al Evangelio de Juan, y hoy lo consideramos parte del Evangelio canónico. Sin embargo, todo apunta a que circuló como una parábola sola en medio de las iglesias y que posteriormente se añadió a Juan. Es tan así que es variado el lugar que ocupa. A veces lo ponen después del capítulo 7, versículo 36, a veces lo ponen después del 7:44, a veces lo ponen después del 7:52, o a veces después del capítulo 21, versículo 25. Incluso algún manuscrito lo tiene no en Juan, sino en Lucas, capítulo 21, 38. Para que ustedes se den cuenta que este pedacito no sabemos quién lo compuso, no tiene el estilo de Juan, tiene otro estilo distinto que a nosotros nos lleva. Sin embargo, hoy está en el Evangelio de Juan, y así lo admitimos y así lo queremos. Y Juan le ha dado caso, y además ahora vamos a explicar, realmente entronca muy bien en el contexto en el que se puso. El relato claramente corta la narración entre el capítulo 7 y 8 de Jesús sobre la presencia del Señor, del Mesías, en las fiestas judías. Sin embargo, sirve para rebajar un poco esa figura de Cristo demasiado alto
lo vuelve más humano, atento al problema de una persona. El Jesús de los grandes discursos se abaja para encontrarse de frente con una adúltera. En eso radica la gran riqueza de quien lo puso en el Evangelio de Juan, en ese lugar exactamente. Obviamente muchos que dicen que no es joánico aducen que el vocabulario no es de Juan. Por ejemplo, escribas y fariseos, Juan nunca usa esos dos en sintonía para decir quiénes son los enemigos, porque para Juan los enemigos son los judíos. En cambio, escribas y fariseos sí son los enemigos del cristiano en Lucas, en Mateo y en Marcos. Entonces ese es un primer problema. Que fuera al Monte de los Olivos, nunca Juan menciona el Monte de los Olivos. Entonces es extraño que mencione el Monte de los Olivos, no nos pega ahí mucho. Y en ese sentido, pues nosotros encontramos que hay demasiado vocabulario y estilo que no nos ayuda a indicar que sea joánico. Sin embargo, es verdad que también tiene el que lo pegó aquí, se aprovechó porque había leído bien el Evangelio y seguramente lo adaptó para que quedara bien. Por una razón, si uno va a Juan 5 del 1 al 11, se habla de esto mismo, de que Jesús se sentaba en el templo y todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. En el 5.1 se repite esto de Jesús enseñando en el templo, lo cual quiere decir que realmente, aunque no sea joánico, sí pertenece al espíritu joánico, y en ese sentido la iglesia lo ha aceptado. Vamos a hacer un comentario breve a cada uno de estos versículos, lo dividimos en 4 partes también. El primero es una introducción al problema, luego vienen los escribas y los fariseos contra Jesús, Jesús contra los escribas y los fariseos, y por último Jesús y la mujer. En ese sentido podemos dividir esas 4 partes. Sin embargo, desde ya hay que decir que todo el movimiento hay que notarlo muy bien entre los fariseos que acusan y terminan siendo acusados. Eso es muy importante, entender esta dinámica, porque todo el capítulo 7 y 8 de Juan es una disputa de Jesús contra los fariseos, contra los que saben de ley. En el versículo 1 y 2 Jesús comienza una reunión con todo el pueblo. Noten ustedes aquí que todo el mundo acudía y sentado los instruía. Se dirigió al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Nos encontramos más bien con un papel magisterial de Jesús que es más desarrollado en Lucas que en otros evangelios. Después de una noche pasada en oración solitaria en el Monte de los Olivos, esto es muy lucano, Jesús se va al monte y se pone a orar y después regresa para enseñar. Eso no es propio de Juan. Juan no va a orar nada, ya no necesita más oración, ya con las misas que hizo ya había ido a muchas laudes y vísperas. En ese sentido, esto es muy lucano. Todo el mundo acudía a él y sentado los instruía. Eso es propio de Mateo. Mateo sienta a Jesús como un gran maestro, un rabí, que se sienta en la cátedra a enseñar. La gran concentración en el templo, dicen todos los expertos de todo el mundo, crea el marco dramático para la entrada de esta mujer. Y por eso ahí pasamos a la segunda parte, que es la que más nos interesa. La mujer había sido sorprendida en adulterio. Normalmente nosotros por la redacción creemos que fue infragante, es decir, fue sorprendida en pleno acto, normalmente de tipo sexual, y el hecho de que la hayan traído y la pusieron en mitad de Jesús y de la gente, suponemos que debería estar medio vestida, porque supongo que no le dijeron cambie, se ponga la ropita para poder llevarla donde Jesús. Nosotros lo que suponemos es que fue arrastrada como se hacía normalmente con una mujer sorprendida en adulterio. En ese sentido debería estar esa mujer en medio de toda esa multitud frente a Jesús, medio tapándole las vergüenzas. O sea, imagínense el asunto, porque por ahí va, ¿no? En ese sentido, la mujer estaba angustiada por una muerte que se aproxima. Frente a esta sorprendida en adulterio, los fariseos y los letrados, estos dos grupos de sabios judíos, no se preocupan por la mujer. La única vez que ellos toman a esta mujer es para instrumentalizarla, para provocar a Jesús y para desafiar su autoridad. Ellos saben que la ley de Moisés ya tiene prescrito el apedrear a una mujer. En Levítico 20:10 dice que si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. ¿Qué le hace extraño?
que no esté el adúltero por ahí. Deuteronomio 22:22 sostiene que si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer misma. De nuevo repite que mueren los dos. También Deuteronomio dice que si una doncella, o sea una mujer prometida en matrimonio, es violada en la ciudad por otro hombre que no sea su prometido, serán sacados a la puerta de la ciudad y apedreados los dos. Se preguntarán ustedes, ¿es necesario apedrear a una mujer violada? Si es dentro de la ciudad, sí, porque ¿por qué no gritó? Dice Deuteronomio. Como que estuviéramos hablando en este año con las autoridades del distrito y los jueces que han hablado sobre una violada. Así que más o menos el tema es que si es violada es por culpa de ella, y entonces hay que apedrearla también. Esto no es un objeto de discusión ahora, no puede ser. Pero lo que estoy diciendo es que lo que ustedes entiendan es que el fariseo conocía muy bien la ley y sabía exactamente qué tenía que hacer. ¿Por qué la trajeron al frente de Jesús? No para hacer un juicio, porque ya estaba condenada. La trajeron para instrumentalizarla y para ponerla como piedra de tropiezo a la predicación de Cristo. Eso es muy lindo, esto es un detalle que no se nos escape. Ellos no vienen a consultar a Jesús, vienen a ponerle zancadilla para ver si se cae. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque es ahí donde Jesús va a entrar en contraposición. Los judíos usan a la mujer para poner a Jesús como contrapuesto a la ley de Moisés. Nunca se vislumbra ni siquiera un asomo de piedad por la mujer, o aún peor, por el marido que fue engañado, o ni siquiera se habla nada del amante con el que fue sorprendido, ni siquiera supieron traerlo, lo dejaron ir sin importar más nada. Ni siquiera se menciona el hombre con el cual fue sorprendida en adulterio, solo la mujer bien. En ese sentido, volvemos a esto, decían esto para ponerlo a prueba. Instrumentalización del pecado y el pecado de mujer. Tercera parte, Jesús se agacha y con el dedo se puso a escribir. Hasta el día de hoy no sabemos qué significa ese gesto de Jesús. Hay múltiples teorías que yo ahora mismo voy a comentar, y no sabemos qué se pudo haber puesto a escribir en el suelo, ni siquiera sabemos si estaba escribiendo algo o solo estaba garabateando por perder el tiempo. En ese sentido, ¿cuáles son las 4 propuestas que hay para explicar qué es este asunto de agacharse a escribir? Primero, un recurso a Jeremías 17:13 que dice lo siguiente: y los que se apartan del Señor serán inscritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, manantial de agua viva. Lindo, ¿no? Es como si Jesús se agachara a escribir los nombres de los fariseos en el polvo, para que se cumpla la profecía de Jeremías que dice que se han escrito sus nombres en el polvo porque se apartaron de la fuente viva del agua, ¿no? Esa es la primera cosa bella, pero pues obviamente es tan bella que yo no sé si sea tan cierta. Yo creo esta, que es la segunda. Es muy probable que se trate de un signo de indiferencia e incluso de decepción frente a los que atacan a la mujer. Se aparta de la escena dramática e ignora la cuestión hecha. ¿Por qué creo yo que es esto? Porque posteriormente ellos van a insistir en sus preguntas. Parece como si a Jesús no le importara el asunto. Entonces es la primera, es decir, no escribe nada, sino simplemente como que dice: ustedes con estas cuestiones, o sea, ustedes están aquí para probar. Yo no voy a entrar en ese juego, sería un poco el asunto. La tercera, que a mí me parece más hermosa todavía, y por eso digo que son tan hermosas que ustedes tendrán que revisarlas si las creen o no. La ley de Moisés fue escrita en piedra, mientras la ley de Jesús es escrita en tierra. ¿Cuál es la diferencia? Que la piedra es demasiado dura, rígida, permanente, y no hay espacio para la debilidad del ser humano. En cambio, escribir en tierra tiene en cuenta la debilidad del hombre. El pasado con Cristo siempre se puede borrar. Es esa cosa bonita de que cuando un amigo te haga algo bueno, escríbelo en piedra, y cuando un amigo te haga algo malo, escríbelo en la arena del mar, y así cuando venga el mar se llevará eso y se quedará borrado, ¿no? Cuando uno escribe en tierra en el mar, viene la ola, y cuando vuelve a salir la ola ya no hay nada, está en blanco otra vez, ¿no? Es lindo eso, a mí esa me gusta mucho. Como que Cristo escribe teniendo en cuenta que nosotros nos vamos a equivocar, pero siempre se puede borrar. Y la última,
que a mí también me parece que es de las más probables, dice que Jesús, pues más allá de agacharse a escribir, lo que tiene de metafórico es que Jesús se abaja, se agacha en medio de todos que están en pie y de la mujer adúltera. Jesús, en vez de hacerla agachar, que era lo normal que debería suceder en este momento, Jesús la hace agachar y tira la primera piedra. En cambio, la adúltera se mantiene en pie y el que se agacha es él. Es toda una expresión hermosa del Cristo que se abajó ante el hombre, y del hombre pecador, no del hombre bueno nada más, como muchas veces creemos, que el Cristo se abajó fue por el hombre bueno. No, es ante el hombre pecador que se abaja, y en ese sentido rescata al ser humano adúltero, y en ese sentido la mujer adúltera es una metáfora de la infidelidad del pueblo. Ustedes saben que los profetas siempre hablaron de Israel como una prostituta que se vendió y se prostituyó a los dioses extranjeros. En ese sentido no aparece el amante traidor, porque el amante traidor está a la vista y son los dioses extranjeros que los israelitas han amado por encima de Dios. Y el marido traicionado tampoco aparece, porque es Dios mismo que ha sido traicionado por su pueblo adúltero e infiel. En ese sentido, Cristo, que representa aquí al marido enojado, al marido que tiene enfrente a la adúltera, le dice: tampoco yo te condeno. Es hermoso eso, ¿no? Es una metáfora bellísima traída de los profetas del Antiguo Testamento. Tampoco yo te condeno, le dice el novio a la novia adúltera, o sea, a Israel, a quien no ha venido a condenar sino a perdonar. La insistencia en la pregunta por parte de los acusadores, como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. No hace ninguna referencia a qué tipo de pecado. Algunos piensan que es un pecado de tipo sexual, al igual que el adulterio. Sin embargo, no es tan importante saber qué tipo de pecado es. Más bien, el desafío a sus oponentes es lo que nos debe llamar la atención. Los desafía diciéndole que la misericordia consiste en mirarse más bien uno mismo y no solo el pecado del otro. La misericordia es el sentimiento por aquel que sufre, incluso por aquel que ha pecado evidentemente frente a nuestros ojos. Este es el momento más hermoso de la misericordia, y es el inicio de toda la misericordia que Cristo tendrá con la adúltera. Le dice a los otros: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué razón? Porque en la legislación judía, en alguno de los Talmud, se dice que el primero que tira la piedra es el testigo principal. Es decir, cuando yo veo un adulterio y testifico ante el juez, a mí me corresponde tirar la primera piedra, y posterior a mí los otros que han visto, y posterior a ellos todo el pueblo que hace presencia en este juicio. Por eso, de algún modo, cuando les dice que tire la primera piedra, lo que les está diciendo es: ¿quién de ustedes es el testigo del pecado de esta mujer? ¿Quién de ustedes puede condenarla? Es una pregunta mucho más profunda que simplemente tirar una piedra, ¿no? En ese sentido, como dice San Agustín comentando este pasaje hermosamente, solo dos permanecen: la desdichada mujer y la encarnación de la misericordia. Eso dice San Agustín, muy hermoso, porque al final los oyentes se fueron retirando, empezando por los más ancianos hasta el último. Por primera vez se escucha entonces la voz de la mujer movida por la de Cristo: ninguno te ha condenado, ¿dónde están los que te condenaban? El Señor se dirige a ella como un tú. El Señor la toma en cuenta como una persona, ya no como un objeto en una controversia. Por eso Jesús se negó a tocar a la mujer y se desgastó en la pelea con los fariseos, que querían instrumentalizarla a favor de su pelea y de su disputa. En ese sentido, Jesús le devuelve la dignidad de ser humano y le dice: tú, la mira a los ojos seguramente. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? ¿Ya se fueron? Y ella le responde que nadie. Lo primero es que ella lo reconoce como Señor y le responde que nadie la ha condenado. La misericordia de Jesús entonces es clara en la frase: tampoco yo te condeno. Y entonces, tampoco yo te condeno,
muestra la entraña de misericordia profunda en la que Jesús es el mayor representante. Se intuye entonces la realización de una nueva alianza que está presagiada en Jeremías y en Isaías, quienes hablan de una ley que está escrita en el corazón por la fuerza del Espíritu, que realizará Dios cuando perdone sus culpas y olvide sus pecados. Es hermoso porque es una realización de esa nueva alianza. En ese sentido, el encuentro con Jesús le ofrece a la mujer la posibilidad de una vida nueva. Sin embargo, es claro, vete y no peques más. Los escribas y los fariseos no contemplaban ni siquiera la supervivencia física. Para ellos ya estaba condenada y era digna de morir. Pero con Jesús recibe la posibilidad de una vida nueva, basada en una relación justa con Dios. ¿Qué concluyo? Aunque este texto no juegue ningún papel dentro de la narrativa del cuarto evangelio, es un testimonio hermoso de la misericordia de Jesús presente en la literatura joánica. Se modeló seguramente en la tradición narrativa de la Iglesia, pero su sustrato histórico es evidente. El castigo por adulterio era un tema muy debatido en la época de Jesús. La oposición a los defensores legalistas de la ley mosaica aparece como uno de los temas recurrentes del Evangelio, y el perdón que surge de la propia autoridad. Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Palabras que expresan con toda la fuerza la entraña de misericordia de un Jesús que en Juan parece también un gran sacerdote, hierático, estático, que no se mueve y sin embargo se conmueve por Lázaro. Es el pastor que se va a buscar a la oveja perdida y se la echa. Es el pastor que conoce a las ovejas y las cuenta una a una. Es la luz del mundo, es el pan de la vida. Y así podemos concluir que aunque en Juan parezca que la misericordia es un tema ausente, realmente es uno de los temas que atraviesa todos los libros, en un amor que proviene de Dios y que se debe manifestar en todos nosotros. Muchas gracias. Pues yo no sé si hay alguna cosa que decir. Yo personalmente pues espero que ustedes quieran decir algo, ¿cierto? Porque normalmente eso es que la verdad dije muchísimo, ¿no? Claro que hasta las 5:30, pero bueno, si quieren alguna cosa decir, pues ya estamos sobre el tiempo, pero pues yo no tengo afán, la verdad, no, ya terminé mi día de trabajo, así que si alguien quiere preguntar algo, aclarar algo o compartir una reflexión propia, pues yo les agradezco mucho también el tiempo que ustedes me escucharon, la paciencia con que me escucharon, y espero que esta última conversación haya cerrado de un modo pues lógico todo lo que vieron en 4 sesiones. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Pues es maravillosa su explicación, me parece muy importante, y ante todo podría yo agregar que el Señor es misericordia encarnada, y es una bendición muy grande ver cómo usted maneja el texto con ese amor y esa luz que tiene, que hace que nosotros podamos sentir esa misericordia en las palabras del Señor, y cómo Juan se enfoca en lo que es más importante del Señor, como la misericordia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y espero que el que quiera tener el material, pues realmente es un... Allá, Miguel Ángel quiere decir algo. No, es mucha misericordia y no hay más que No hay más que hablar. ¿Señora? Creo. Sí, creo que tenemos la de Fray Rodrigo
y ahora completamos con la de Fray Edgar Aníbal y podemos enviarlas allá cuando tengamos. Estamos consolidando toda la listica. Entonces creo que la semana entrante estaremos enviándolos. Y lo mismo los videos ya los encuentran en YouTube. Ustedes ya los pueden descargar, entran a CBP y ahí los pueden bajar. Faltaría este video, el video de hoy. Y ya tenemos las cuatro charlas completas. Y no sé qué más haya que decir. Material escrito sería bueno también. Sí, lo enviamos a los correos. O a lo mejor lo podemos subir para que lo descarguen también. También puede ser para que lo descarguen. Lo subimos al blog, se puede descargar de ahí sin problema. Creo que es más fácil, porque a veces los correos uno no sabe si están bien escritos o no. En cambio, si lo subimos lo pueden descargar, yo creo que no hay problema, ¿no? Porque va en PDF y con el nombre de cada autor. Sí, Entonces, de todas maneras pongo una bibliografía de donde tomé esto, pues como esto es un asunto para hablar, no le puse citas así a pie de página, así que le voy a escribir al texto arriba, pues la nota de dónde fue tomado, de qué bibliografía fue tomada, y que por favor se haga un uso restringido de ello para que no se haga, no configure un delito de plagio y demás. no, pero sobre todo que sepamos de dónde lo tomamos, que son palabras del Fray Edgar Aníbal. Yo creo que, pues si no tenemos nada más que decir, le agradecemos muchísimo, Edgar Aníbal, por la oportunidad de escucharlo, de estar con usted, y porque cerró con broche de oro las 4 sesiones que hemos realizado a lo largo del mes de septiembre. Nos preparamos para la fiesta de San Jerónimo, ¿verdad? Que es el 30. Y para nosotros es verdaderamente el patrón también del Centro Bíblico María de Magdalena. Entonces están todos cordialmente invitados. El 30, el tema será la Lección Divina en la historia de la Iglesia. Vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, cómo era la lectura santa, ¿no? En el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento, cuando se habla de lectura santa, ¿de qué se habla? Luego los padres de la Iglesia nos hablan de una lectura santa. Y llegamos a hoy, pero hemos tenido todo un recorrido a lo largo de estos 20 siglos largos y más, porque si nos vamos hacia atrás tendríamos como 25 siglos de lectura santa. Pero ¿qué entendemos por lectura santa? O lectura orante, digamos lectura santa, y cuáles pasos hemos seguido. Y hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Lección Divina? En eso va a consistir la charla a las 3 de la tarde el próximo viernes en el barrio de Las Ferias, la sede del Centro Bíblico María de Magdalena. Y al final de la charla, por ahí a las 5:30 creo, vamos a tener la bendición de las instalaciones del Centro Bíblico. Entonces para nosotros es una bendición de Dios tener una casita destinada para el estudio bíblico y que ustedes nos acompañen para poderla bendecir ese día. Ojalá Edgar Aníbal nos pudiera acompañar. Y tendremos a varios que nos bendigan. Sí, dígame, hermano. Concluido este ciclo de estas 4 semanas, que fue Bueno, fue un abre-boca, pero yo digo que fue una provocación, ¿no? Que ahora llevamos el compromiso de ir profundizando eso, pero realmente yo creo que estoy interpretando el sentimiento y las entrañas de cada uno de decirles un gracias, porque realmente muy valioso todo ese hora y media cada semana, y ustedes lograron pasar a nosotros un contenido muy rico y de cierta forma hasta profundo, pero como digo, provocando, ¿no? Nos han provocado que sigamos esto, profundizando y también llevando a la vida, porque yo creo que todos tuvieron esta preocupación de no quedar algo solo a nivel de cabeza, pero sí ayudarnos a vivir mejor el cristianismo a partir de este tema que el Papa Francisco también muy bien ilustrado nos sugiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y en serio, pues fue todo un año. Todo un año. Primer semestre en el Antiguo Testamento.
segundo semestre en el Nuevo Testamento, y pues acompañado siempre generosamente, porque esto es de verdad que muy generoso para que lo podamos ver de parte de los frailes y que lo hayamos podido realizar. Los 4 que lo hicimos en el primer semestre, como decía hace un momento Edgar Aníbal, pues lo hacemos también en el segundo semestre, y sin duda que seguiremos el otro semestre, ¿no? Si nos dan puesto. Bien, doña Gloria, perdón. Gracias, buenas tardes. A mí me toca personalmente es el respeto tan amoroso y la dignidad que confiere la misericordia de Jesús en la persona de la mujer. Que eso no lo tienen en muchos otros autores, pero la dignidad que le da Dios Padre a la mujer desde el momento en que Él permite que su hijo sea concebido en el vientre de María, y de ahí en adelante todo el desarrollo a través de la vida de Jesús y todas las enseñanzas de Jesús, todo el respeto a la mujer me parece maravilloso. Es el ejemplo más grande, más santo, más tierno, más puro, y que más nos debe llevar a respetarnos, a apreciarnos y a querernos a nosotras mismas, y a saber a qué le jalamos allá arriba el mando cuando estamos con dudas o cuando nos sentimos un poquito sin piso. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Bien, vamos como a concluir. Todavía tenemos unos libritos, por aquí ya hay unos que fueron solicitados, y tenemos libritos. Muy bien. Y este se lo vamos a entregar aquí de parte del Centro Bíblico a Fray Edgar Aníbal. Y William lo va a firmar de la mujer de la adultera. Miren que yo les decía que William hizo su tesis, esta es. La convirtió en un libro y la tituló muy bellamente De la mano de la adúltera. Así que aquí está todo lo que este hombre, muchos años, yo testigo soy ocular, a lo que hemos visto, palpado, doy testimonio, soy testigo ocular de este libro. Estuve en la defensa de esta tesis doctoral en Roma, así que conozco de buena mano esto, y tuvimos muchas conversaciones en el comedor del convito cuando iba de visita por allá sobre este tema. Así que muchas gracias por el libro, y ojalá que ustedes lo compren y lo lean. Creo que hay una versión un poco más... No, este es el de las 100 judías. Bueno, porque pensé que iba a sacar alguno más y para gente más ocupada. Porque pues nosotros los que tenemos el tiempo y la disposición para esto es más fácil para leer tanto. Pero sí conviene una versión más pastoral, porque hay mucho aquí, una gran riqueza realmente. Muchas gracias, William y Ana Francisca, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos, una feliz noche, que estén muy bien, feliz fiesta de San Jerónimo entonces. Muchas gracias, Edgar, y gracias también a todos. Y